Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios una vez más por su infinito amor y su misericordia y porque permite que estemos hoy aquí delante de su presencia para llevar la bendita palabra de Dios a cada uno de los oyentes. Hoy estamos a 30 de octubre y queremos hablar de una manera muy especial del trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Y para esto voy a estar leyendo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículo 4 en adelante. Y dice así en el nombre del Señor: juntándose una gran multitud y los de cada ciudad vinieron y le dijeron por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollado, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre piedras, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que naciendo juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al Señor. Esta parábola siempre se ha hablado mucho, ¿verdad? E incluso los mismos discípulos no entendían lo que el Señor estaba diciendo, y luego Él le explicó esa parábola. Porque hay muchas cosas, amados hermanos, que nosotros pretendemos saber o queremos saber, pero no consultamos la palabra de Dios. No consultamos al Señor para poder entenderla. Fíjense que hay muchas personas que leen la palabra de Dios, pero no la entienden. Porque si el Espíritu Santo no está en su vida, si usted no le ha dicho al Señor que entre en su vida, entonces estas palabras quedan veladas de tal manera que no podemos entenderla. El apóstol Pablo habla que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios no está en nuestra vida, no podemos discernir, no podemos saber qué es lo que el Señor quiere decir. Y eso mismo el Señor le dio a los discípulos. A ustedes le he dado saber esto. Ahora, aquellos que no han prestado atención, aquellos que no han venido a mí, pues no van a entenderlo, ni muchas veces tienen derecho a saber. Y nosotros estamos viviendo en estos tiempos que vemos también muchas personas que ignoran la veracidad de Dios. Al ignorar la veracidad de Dios, entonces no pueden entender esta palabra, no saben por qué muchas veces nosotros padecemos y sufrimos agravio de otras personas y no respondemos. Porque la palabra de Dios nos habla claramente, nos habla incluso de la blanda respuesta y un sinnúmero de cosas que nosotros vamos a ver aquí. Pero lo importante es que Él está hablando de que nosotros debemos salir a sembrar. Esa es una de las claves. ¿Qué nosotros vamos a sembrar? Bueno, la buena semilla, la palabra de Dios. Entonces, Él decía, y dice la palabra de Dios, que el sembrador salió a sembrar. Pero ¿qué ocurre? Que aquí Él presenta varios tipos de semillas, o sea, de terreno especialmente. La semilla es la misma, pero el terreno es diferente. Hay una que fue sembrada así junto al camino y dice que vinieron las aves del cielo, se la comieron. Otros sembraron donde había poca tierra, la corteza era fina encima de piedra, y esta nació rápidamente, pero con el resplandor del sol, al calentarse las rocas que estaban debajo y no tenían raíces profundas, se secaron. Pero hay otra que dice que fue sembrada entre espinos, es decir, los espinos crecieron juntamente con ella y entonces la ahogaron. Esa es una de las partes más fuertes que nosotros debemos prestar atención, porque la otra cayó en buena tierra, entonces no hay problema. Yo quiero analizar esas primeras tres, las cuales pues el Señor le explicó a los discípulos y asimismo nosotros queremos explicarla para que cada persona sepa. Está hablando, ¿verdad?, que la semilla está ahí y nosotros somos los que sembramos y que el campo es el mundo. Entonces en el mundo hay diferentes tipos de personas.
hay personas que rechazan totalmente la palabra de Dios. Es decir, que aunque usted vaya y siembre en ese territorio, aparentemente ellos van a creer, pero inmediatamente dice, vienen las pruebas, vienen esto, lo primero que dicen, bueno, Dios no existe porque me está pasando tal o cual cosa. O sucede muchas veces que en el mundo nosotros estamos bien en términos quizás económicos y como nosotros le llamamos bien. Entonces cuando venimos a los pies del Señor, vienen pruebas, vienen dificultades porque ya no podemos granjear de la misma forma que lo hacíamos. Entonces eso trae escasez a nuestra vida y ahí es donde muchas personas también se devuelven. Es decir, que cayó esa semilla ahí, pero el enemigo vino y le trajo, no, tú estabas mejor antes. Tú tenías buenos amigos, tú tenías buenas relaciones y así sucesivamente. Y de repente, como hemos creído en el Señor, entonces automáticamente nosotros creemos en Cristo, las cosas que son pecaminosas tenemos que dejarlas. Entonces esas cosas pecaminosas le gusta a la carne. Y como la carne le gusta, entonces se siente mal cuando esto desaparece. Así que esto que cayó la semilla, así junto al camino e inmediatamente las dificultades se la comieron. Las aves del cielo se la comieron. Entonces yo digo las dificultades cuando llegan dificultades a nuestras vidas que hacen desaparecer la palabra de Dios. Pero hay algo más. Dice el Señor que hay personas que la recibió con mucho gozo, pero no tenían raíces. Esto significa, amados hermanos y amigos, que si nosotros creemos al Señor estamos gozosos los primeros días, pero al no tener raíces, cualquier viento de doctrina también nos hace desviar. No solamente que nos maltraten, no, sino que el enemigo también tiene astucia de traer diversas doctrinas, incluso falsas, y encontramos que ese camino es más rápido, es más llevadero. El camino del Evangelio es un camino de nosotros reconocer la grandeza de Dios y muchas veces de sufrimiento para poder llegar a la victoria final. Entonces, por eso es que a veces el Evangelio se le complica a muchas personas, porque piensa que el Evangelio es vivir bien todo el tiempo y no hay problema, y usted vive tranquilo en su casa, pero fíjese que cuando usted es creyente, usted comienza a ver el mundo de una manera totalmente diferente. Nosotros comenzamos a amar a la persona sin conocerla. Tenemos amor por las naciones cuando vemos que hay catástrofes como esta que han estado ocurriendo ahora mismo, ¿verdad? De inundaciones. Y estaba mirando, ¿verdad?, los reportes de Jamaica, de Cuba, cómo ese ciclón pues destruyó en República Dominicana, en Haití. Es decir, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Oramos por esas personas. Y si aún podemos ayudar en algo, así lo haremos. Porque esa es la vida del creyente. Cuando no somos creyentes nos da lo mismo. No, eso fue por allá, o yo no tenía familia ahí, a mí eso no me interesa. Entonces fíjense cómo el Evangelio va llevando a las personas a ser sensibles, a tener amor por los demás. Entonces somos incapaces de hacerle daño a otro. Entonces esta semilla que cayó precisamente entre pedregales, la recibieron con gozo, pero esas mismas dificultades la secaron y desaparecieron. Entonces viene la que realmente concierne a nosotros, muchas veces, a los creyentes en sentido general, y son los afanes del mundo, las riquezas muchas veces, o sea, los trabajos, porque nosotros somos creyentes y trabajamos, por ejemplo, 7 días a la semana. No hay un día para el Señor, no hay un día para salir a evangelizar, no hay un día para reunirse con su familia, tratar los asuntos que realmente familiares para fortalecer. Eso quiere decir que usted está afanado ¿en qué? En recoger, llevar al granero cosas que después no va a tener tiempo ni siquiera de recogerlo o comerse, porque los afanes lo ahogaron. Entonces, eso es lo que está diciendo. O sea, que juntamente con el Evangelio, llegar la palabra a usted haber creído, también esas cosas crecieron con usted, consiguió un buen empleo,
estaba orando por un empleo, ¿verdad? Y entonces ahora lo consiguió y se olvidó de qué manera Dios lo ha bendecido. Y comenzamos a alejarnos de Dios. Comenzamos incluso a ser mezquinos con los demás, porque ya nos sentimos bien. Yo estoy bien, no tengo problemas. ¿Qué mejor que usted ser creyente, tener dinero, todo eso? Pero tiene que tomar en cuenta que Dios está en primer lugar. Que usted ese dinero que tiene debe darle un buen uso, porque no es que no lo tenga, pero debe darle un buen uso, no dejarse arropar por las riquezas y olvidarse de Dios. Entonces fíjate que esa semilla cayó, esa semilla bendijo al hombre que la sembró. Pero, ¿qué ocurre? Que si usted se descuida, entonces la maleza acaba con la semilla. Imagínese usted un agricultor que are la tierra, la siembre, pero nunca la cultive, nunca lo limpie. Entonces la maleza crece siempre por naturaleza más rápido que lo que usted sembró. Entonces eso que usted sembró, esa maleza lo ahogó. Eso no va a dar casi nada. Si acaso da lo mismo que usted sembró. Si usted sembró un quintal de maíz, a lo mejor le dé un quintal de maíz más, porque lo ahogaron, ¿verdad? Los espinos y esas cosas. Ahora, si usted lo cultiva, entonces eso le va a dar lo que dice más abajo el 100 por 1. Le va a dar bien porque usted sembró en buena tierra, la cultivó, se preocupó por eso. Entonces, así mismo, la vida del creyente, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra vida, nuestra relación con Dios, que no la perdamos por cualquier cosa, que no la perdamos porque discutí con alguien y eso me hizo separar de Dios. El apóstol Pablo dice claramente, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No hay nada. Y ahí él pone una lista, las necesidades, las persecuciones, aún la muerte, nada, la desnudez, el hambre, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí en esta parábola nosotros vemos cómo el Señor está instruyendo a los discípulos. Él se la explica para que ellos entiendan y asimismo queremos explicarla para que usted la entienda. Cuando Él está hablando que sembró esa semilla y juntamente con ella el enemigo sembró también esos espinos, esa hierba mala, como le llamamos, entonces debemos saber diferenciar. Debemos saber que el enemigo no se queda tranquilo. Cuando usted está bien gozoso sirviéndole al Señor, siempre van a venir tropiezos, van a venir cosas, pero que si estamos fundamentados en la palabra de Dios, esas cosas no nos van a dañar totalmente. Nos pueden afligir ciertamente, porque somos personas, somos humanos, tenemos una carne débil. Puede venir una aflicción. Lo que no debe venir es el final de que nosotros nos apartemos del Señor por tal o cual razón. Entonces fíjese que usted está llamado a perseverar en la palabra de Dios siempre, porque ha sido sembrada en nosotros. Y el creyente que permanece viene siendo lo que es la buena tierra. Que el Señor plantó esa semilla, entonces vamos a dar el 100 por 1. ¿Y qué es dar el 100 por 1? En términos espirituales, es que nosotros debemos hablar de lo que Dios nos ha dado. O sea, yo no puedo quedarme callado de que el Señor vino a mi vida, me cambió, me siento gozoso. No me voy a quedar con eso por dentro. Tengo que proclamarlo, tengo que decirle a otros lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo que el Señor hace en cada persona que llama a trabajar en su viña. El Señor nos paga conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad. Somos nosotros los que muchas veces no nos sentimos conformes con lo que Dios nos da. Sin embargo, estamos llamados, dice la palabra del apóstol Pablo, estén contentos con lo que ustedes tienen. Ustedes teniendo techo y abrigo, mire, eso no hay comparación. Eso es terrenalmente hablando.
Confórmese con eso, porque lo que viene nosotros ni lo conocemos. Sabemos en parte por lo que dice la palabra de Dios, pero todo no está declarado de que usted sepa cómo va a vivir, cómo va a ser. Ahora sí, la fe nos lleva a creer en la bendita palabra de Dios y nos dice que lo que hay aquí en este mundo no es comparable con la vida venidera. Es decir, que nosotros podemos tener todos los bienes aquí, podemos sentirnos bien, pero fíjese, no va a ser comparable con la ira venidera. ¿Cómo podemos nosotros también explicar eso? Bueno, imagínese usted que tiene dinero, tiene una buena familia, no está enfermo, un sinnúmero de cosas que vienen. Y usted dice, yo estoy bien. Pero tiene un cuerpo carnal, el cual está cargado de pecado, aunque nosotros no querramos. Dice que la carne es pecaminosa y por ende yo no puedo decir lo contrario. Yo no puedo decir que no soy un pecador. Sencillamente un pecador arrepentido, eso sí. Pero soy un pecador. Por ende, tengo pecado, tengo problemas. Muchas veces tenemos problemas de enfermedad. Entonces no es comparable con lo venidero, porque la palabra de Dios dice que allá no habrá ni llanto, ni dolor, ni clamor. No tendremos necesidad de sol ni de luna, porque el Dios Todopoderoso ilumina esa gran ciudad. Es decir, que algo que nosotros debemos meditar y hacer una comparación, aún sin haberlo conocido a plenitud, sino por lo que la palabra de Dios nos dice, porque la fe es eso, es creer sin ver. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, que creemos la bendita palabra de Dios, pero entonces también tenemos resultados en este mundo. Vemos cómo Dios obra a favor nuestro. Vemos, Señor, que muchas veces la gente quiere dañar, pero el Señor dice, no, no podrá tocarle. Entonces, esos son ejemplos. Son cosas que nosotros vemos. Gloria a Jesús. Entonces, debemos nosotros pensar en esta palabra. Dios sembró en nosotros y nosotros tenemos que fructificar. Nosotros tenemos que regar esa semilla. Perdón. Tenemos que regar esa semilla. Y es el llamado que Dios nos hace. No nos dejemos ahogar por los afanes. No nos dejemos llevar de eso, sino proclamemos a Cristo y a este crucificado, como dice el Señor, pero que no se quedó allí en la cruz, sino que Dios lo resucitó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces eso nosotros tenemos que proclamarlo. Tenemos que decir que en Él solamente que hay salvación, porque no hay ningún nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, como dice Hechos 4:12. De tal manera que nosotros eso es lo que tenemos que proclamar. Muchas personas han escuchado ese mensaje, de Juan 14:6, donde el amor de Dios es tan inmenso que nosotros no podemos entenderlo. Por eso dice que de tal manera Dios amó al mundo. Entonces, pensemos en esto, amados. Pensemos que van a venir quizás dificultades, pero debemos saber que el Señor está ahí y Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, creyendo eso, nosotros vivimos esa palabra y no nos vamos a separar de Él, porque confiamos en sus promesas. O sea, no con la fuerza nuestra, por supuesto, sino porque confiamos en sus promesas. Cuando nosotros somos creyentes y comenzamos a ver cómo está el mundo, nos damos cuenta la veracidad de la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros vemos cómo el apóstol Pablo le habla a Timoteo. No solamente a Timoteo, sino que cuando usted lee el libro de Romanos, esos primeros capítulos que él está diciendo de cómo cómo somos los hombres. Entonces él está hablando, ya a Timoteo le habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y cada vez, cada día, nosotros vemos esos, de hijos que difaman a sus padres, los insultan, hacen un sinnúmero de cosas. Eso es ser desobediente a los padres. Pero entonces no tienen honra.
Porque es lo que usted siembra, eso va a cosechar. Fíjese que la palabra de Dios tiene una coordinación tan grande que todos los versículos van llevándonos a uno a llegar a lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es el mensaje que hay que predicar. Es el mensaje que hay que decir a la persona, que Dios envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de hombre para ser sacrificado por nosotros. Porque Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la semilla está sembrada ahí. La semilla está sembrada en su corazón. Trate usted de que esa semilla germine, de que esa semilla crezca limpia y dé el 100 por 1 que dice la palabra de Dios. Ese 100 por 1, amados, es nosotros regar la semilla que Dios nos ha dado. Y la que Dios nos ha dado es su bendita palabra para que nosotros la proclamemos, para que hablemos a toda la humanidad, a toda persona que usted tenga oportunidad, háblele de Cristo. No importa cómo la persona esté. A veces creemos que están muy bien y que como están muy bien, la palabra de Dios no va a hacer eco en ellos. Pero necesitan esa palabra porque por más bien que nosotros estemos, el pecado siempre está ahí. Entonces, nosotros tenemos que hablarle a ricos, a pobres, a cualquiera. Dice, ¿verdad?, el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, ya los versículos finales, y por todo el mundo y prediqué el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, no está en nosotros condenar o salvar, es en Cristo Jesús. Nosotros es proclamar esa palabra y que usted, amado amigo, pueda escucharla, pueda ver la obra de Dios en su vida. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer, llevar esa palabra a aquellos que no creen, para que por la misma entonces usted diga verdaderamente, yo necesito al Señor, yo necesito que Él entre en mi vida. Ese es el llamado que yo le hago, que usted pueda decir ahora mismo, Señor, yo quiero que esa semilla caiga en mi corazón, germine para dar fruto y para salvación. Entonces, amado amigo, no se quede como está. Dígale al Señor que entre a su vida y Él va a entrar. Él no obliga a nadie, Él no abre la puerta de nadie, Él toca la puerta. Y si usted abre, entonces Él entra. Él está tocando la puerta de tu corazón en estos momentos. Sencillamente, ábrela y permite que Él entre allí y siembre esa semilla, la cual redunda para vida eterna. La vida eterna nos espera cuando creemos en la palabra de Dios. Así que yo espero, mis amados hermanos y amigos, que estas cortas palabras sean de edificación para cada uno de nosotros, que pensemos ciertamente, estamos llamados a regar esa semilla, sabemos que el enemigo trata de robarla, pero el Señor Dios Todopoderoso no permite que a usted, ni a mí, ni a ninguno que cree en Él, esa palabra sea quitada de su vida. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y yo espero en el Señor que estas palabras pues hayan cabida en sus corazones y usted le diga al Señor, Señor, yo quiero ser un sembrador, pero un sembrador original, un sembrador para tu reino. Dios te bendiga.